digno de honor, al que es digno de honor. Solo a ti adoramos, tú solo eres digno de alabar. A ti adoramos, Jesús. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y adora a tu Señor. Adórale, adórale en tus propias palabras. Exáltale en tus propias palabras. Dile una vez más conmigo. Díselo ahí. Mi alma no se cansa de adorarte, al que es digno de honor, al que es digno de honor. Mi alma no se cansa de adorarle, al que es digno de honor, al que es digno de honor. Te adoramos, Jesús. No hay otro como tú, mi Rey. Aleluya. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Den este aplauso fuerte, fuerte al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Levante su mano y diga: honramos al Rey de Reyes en esta noche. Yo honro al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Mi alma no se cansa de adorarle. Alma mía, vamos, alguien que diga como el salmista: alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, vamos, quiero escucharle: alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerda de dónde te sacó. Yo creo que aquí hay gente en esta noche hermosísima que recuerda de dónde Dios nos sacó, que recuerda lo que Dios hizo con nosotros, que viene un recuerdo de lo que Dios hizo en tu familia. Gloria a Dios, de lo que hizo en tus hijos. Y no hay de otra que adorar al Señor y honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quiero que le diga al que está a su lado: dale tu mejor adoración a Dios. Dile: dale tu mejor adoración. Dale tu mejor adoración al Señor hoy. Mi alma no se cansa de adorarle. Vamos, el que está al otro lado, dile: no, vamos, dale tu mejor, tu mejor. Dale la mejor, la mejor, la mejor. Que suba al altar de nuestro Dios, al trono, como una ofrenda de olor fragante. Vamos, dígalo. Repítalo en esta hora y declárelo. Dale mi mejor adoración. Aleluya. De adorarle, al que es digno de honor. Vamos a adorar al Señor. Al que es digno de honor. Allá en tu casa adora al Señor. Mi alma no se cansa de adorarle, al que es digno de honor, al que es digno de honor. Mi alma no se cansa de adorarle, al que es digno de honor. Vamos, decláralo. Mi alma no se cansa de adorarle, al que es digno de honor, al que es digno de honor. Mi alma no se cansa de adorarle. Por encima de las circunstancias difíciles, Digno de honor. por encima del diagnóstico de enfermedad, Digno de honor. por encima del proceso actual. Gloria a Dios. Mi alma Tu alma no se cansa de adorar de adorar. al Dios que vive, al Dios que sana, al Dios que restaura, Digno de honor. al que era, al que es Digno de honor. y al que ha de venir. Gloria a Dios. Mi alma no se cansa. Padre, recibe la gloria. Recibe la gloria. Es digno de honor. Al que es digno de honor. Yo creo que esta noche definitivamente hay algo de Dios que está manifestándose en este lugar. Yo creo que hay un aroma del Espíritu Santo en este lugar. Algo está ocurriendo, gloria a Dios. ¿Alguien lo cree conmigo? Algo comenzó a ocurrir
Desde tempranas horas, desde que dijiste voy a la casa, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. De repente hubo tantas situaciones que encontraste en el día, pero venciste. Alguien diga gloria a Dios. Venciste la tentación, venciste el cansancio, y hoy estás en este lugar como adorador. Dice el Padre: estoy buscando adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que ahora la mirada de Dios, gloria a Dios, la mirada de Dios está sobre este lugar, buscando adoradores. Habrá alguien que Dios encuentre, habrá alguien que el Padre encuentre, verdaderos adoradores que le adoramos en espíritu y en verdad. Yo quiero aprovechar este segundo, quiero orar por las peticiones, quiero orar por el que está cansado, quiero orar por el que está ahora mismo creyendo por un milagro. Las circunstancias dicen que no, pero Dios dice que sí. La situación quizás dice no lo vas a lograr, no te vas a levantar, tu familia no se va a restaurar, pero escucho a Dios diciendo sí, lo voy a hacer. El mismo poder que se reflejaba y se manifestaba en la antigüedad hoy está aquí. Dios, digo gloria a Dios, hoy está aquí. Por eso en el nombre, den ese aplauso a Jesús fuerte, en el nombre de Jesús de Nazaret nos ponemos en acuerdo en esta hora y en el nombre de Jesús declaramos salud sobre los enfermos. Declaramos que cualquier enfermedad, no importa el nombre, no importa la condición, los síntomas, ahora mismo, desde este lugar y con la autoridad de Cristo enviamos una palabra de sanidad sobre cualquier cuerpo, los que están en los hospitales intensivos. Padre, ahora mismo tu palabra dice, el profeta Isaías lo inspiraste, Señor, muchos años antes, y dijo que por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados. Y nosotros creemos todavía esa palabra, creemos todavía en la sanidad, creemos todavía que hay milagro en el pueblo, creemos que hay señales. Habrá alguien aquí que crea que todavía hay milagro del Señor, y declaramos fuerza nueva. Los que están en angustia, los que están en tristeza, los que están pasando por un tiempo de pérdida, en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sobre la familia libertad del Espíritu. Declaramos que en esta noche hay restauración, hay transformación. Declaramos lo que dice la Biblia: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Gracias, Padre, porque sé que está hecho. Habrá alguien que se ponga de acuerdo conmigo en acto de celebración y diga gracias porque está hecho. Vamos, consumado es, diga consumado es. Ya la palabra fue dicha, ya la promesa fue lanzada sobre ti. Ahora te resta estos 10 segundos, darle gloria a Dios y celebrar con tus manos en alto. Vamos, habrá alguien que se una conmigo y celebra. No, alguien celebra, anticípate a lo que está por llegar, a lo que está por recibir. Esta es una casa que sabe que el Dios poderoso está en este lugar. Todavía declaramos el señorío de Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y el que lo crea conmigo grite amén. Damos gloria a Dios. Pastora Elizabeth Torres Figueroa. Sean muy bendecidos. Des un aplauso nuevamente. Amén, porque escogió estar en el mejor lugar, en la casa de Dios. Y saludamos a Lucy Cabeza, que está de visita en Puerto Rico. ¿Dónde está ella, Lucy? Levanta las manos. Todas las Lucy son bien chéveres. Amén, te bendecimos. Ella próximamente se muda a Puerto Rico. Qué bien, qué bueno. Ya sabe que esta es su casa. Y declaramos bendición sobre usted, porque ella dice sale de viaje y regresas a establecerte acá en el país. Amén, amén. Pues te damos la bienvenida porque ya declaramos que esta es tu casa. Amén. Y no sé si alguna otra persona está con nosotros por primera vez esta noche. Si es así, mueva sus manos a alguien más que esté por primera vez, porque no queremos pasar por alto su presencia en este lugar. Amén. Le voy a dar B-, pero porque recuerde que siempre debemos establecer contacto con alguien para invitarlo a la casa del Señor. De hecho, tenemos invitaciones para que usted se las lleve, pueda tenerlas en su cartera o en su bolsillo, y cada vez que usted pueda aprovechar la oportunidad donde usted esté, banco, negocios y demás, compartir con alguien que hay un lugar donde adoramos al Señor y recibimos una palabra que edifica nuestra vida. Así que le voy a dar oportunidad, porque todavía hay reuniones esta semana,
Por ejemplo, el viernes es de Generación Antorcha. Amén. Y va a estar poderoso, tienen invitados y todo, amén, ¿verdad? Este viernes el pastor Edgardo está en Antorcha, qué chévere. Bueno, aquí, porque esta se convierte en una casa grande los viernes para adorar al Señor, así que ya usted sabe, si tiene el espíritu joven también venga. Ya no tenemos el discipulado por Zoom, concluimos este ciclo y el domingo 15 de mayo, y la más que celebra es Pastora Zulema. El domingo 15 de mayo comenzamos clases presenciales en el Salón de los Nuevos, así que a las 9:30 de la mañana, se fue el COVID, Señor, reprenda al diablo, amén. Y comenzamos clases presenciales en nuestro salón, así que corra la voz, ya lo hemos informado a la gente que le falta una que otra clase. El domingo estaremos repartiendo a la entrada para los que lo soliciten los itinerarios, el calendario, para que usted sepa por dónde va el asunto, pero comenzamos la primera clase con visión y misión, que por cierto lo da la pastora Zulema, así que ya usted sabe, se puede seguir registrando en el discipulado, trabajamos las membresías por el correo electrónico, nos puede escribir a elizabeth@alaba.org o llamarnos a la oficina y gustosamente le damos la información, porque todavía las fotos me la tiene que enviar digital, yo le hago el retoque y la pongo bien bonita para tarjeta, amén, así que ya usted sabe, eso es llamando la semana. Ven, Olga, que tienes algo interesante que anunciar. Buenas noches, Dios les bendiga. Amén. Amén. Rapidito por aquí, este sábado tenemos lo de las misiones. Tú sigue con lo otro. Pero el mes que viene, el mes de mayo, se celebra el mes de la evangelización global. Y nosotros tenemos que estar haciendo ese trabajo. Yo quiero invitarles, si me ponen, ¿verdad?, el flyer, ¿verdad?, del Servicarro de Oración Nacional. Estamos invitando a todas las iglesias que nos están viendo, vamos a estar anunciándolo por todos los medios, que todas las iglesias salgan simultáneamente, como hemos hecho en otros años, nacional. Nacional es que tanto en Caguas como en Mayagüez como en Ponce, diferentes iglesias salgan a la misma hora, simultáneo, a las 3 de la tarde, vamos a estar haciendo Servicarro de Oración. Este año, ¿verdad?, nosotros, la Senda Antigua, vamos a estar en una luz que está famosa. No sé quiénes nos han dado cuenta cuál es esa luz. Es la luz de los filtros. ¿Por qué? Porque apareció ahí algo, ¿verdad?, nuevo, y nosotros los boricuas, todo lo que sea nuevo, lo buscamos y vamos. Pues ese día, el 14, usted tiene la oportunidad de coger a todas esas personas que están en esa hermosa fila, que da par de vueltas, y darle un tratado y decirle, Dios te ama. Amén. ¿Cuántos van a estar allí? Aparte de comerse aquello. Aparte de ir y comer. ¿Cuántos? Déjame ver. ¿Dónde están los evangelistas de la casa? Amén. Y después de ese retiro del sábado, hermano, tiene que estar activado. Dios les bendiga. Es el 14 de mayo a las 3 de la tarde. Invitamos a todas las iglesias de Puerto Rico que se den esa cita y vamos a evangelizar en el mes de mayo, el mes de la evangelización global. Que Dios les bendiga. Amén. Mire el anuncio ahí. Aleluya. En el mes del evangelismo global. Amén. Bendiciones. Y entonces queremos recordar que también todos los domingos hay menú. Esta vez se me olvidó. Disculpa, pero tenemos todos los domingos un menú pro misiones en la Senda Pizza, y este sábado se va a estar celebrando por fin, aleluya, el simposio de misiones, el primer simposio de misiones, Misión 22, aquí en la casa va a estar poderoso. Si usted no se ha anotado todavía, no lo deje para último, llame a la oficina, todavía está a tiempo, hay espacios, así que aprovéchese. Va a estar el apóstol Sidney Steer, una persona totalmente entrenada en las misiones, con evidencias y testimonio de misiones, y la agencia de misiones Aliento a las Naciones. Así que se pone a la voz con nuestra hermana Lucy en la oficina, con nuestra hermana Ever, líder de misiones, para que usted pueda estar allí y ser parte de lo que va a estar sucediendo este sábado aquí en la casa. El viernes, todos los hombres de valor tienen un encuentro, dominó y ping pong. Yo no sé imitar mucho a Rafa, pero más o menos usted se imagina los gritos y toda la dinámica. Pero el viernes va a ser un tiempo de confraternización, de compartir. El papá de la casa va a estar, amén, nuestro apóstol Pablo, y va a ser un tiempo maravilloso. Así que en el Salón Ágape, desde las 7:30 de la noche, ese tiempo de compartir entre hombres. Y se acerca la fecha del CAP, no lo deje pasar. Este domingo, sorpresa,
Tenemos este domingo a Isabel Valdés en la casa. Amén, una mujer extraordinaria que Dios la usa precioso, un testimonio intachable y una voz ungida por el Señor. Así que comparta la voz, no venga solita este domingo, va a ser un tiempo de celebración a Cristo. Y en julio tenemos nuevamente nuestro CAP del 8 al 10, va a ser un tiempo maravilloso. Ahí el pastor Edgardo va a estar el viernes 20 de mayo con los solteros. ¡Qué bien! Amén, con los solteros. Aleluya. Así que prepárese, va a estar precioso. Esos son todos los anuncios de esta noche. Nuestra apóstol con nosotros, sea bendecida, iglesia. Qué bueno es el Señor. Póngase de pie un momentito, hermano. Estamos de fiesta con el Señor. Yo no sé usted, pero hay un ambiente de gloria. Aquí el lunes se desató una unción poderosa, pero el martes se desató. En la mañana de hoy el evangelista Samuel Rosario estuvo ministrando en el tabernáculo, y esta noche tenemos desde España una mujer de Dios, un apóstol, que sabemos que va a ser de bendición. Sin embargo, voltéese y diga: si no fuera por mí, tú serías el más elegante hoy. El Señor dice que te ames a ti mismo, así que los amamos, los amamos. Vamos, salude, salude. Mientras pasan por aquí para saludarnos nuestros hijos, los apóstoles Acevedo, Héctor y mi querida hija, vengan por acá, vengan para que nos saluden. Dios es bueno, vamos, muévase. Qué bueno que están en la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo no sé usted, pero yo estoy en la expectativa de muchas cosas más grandes. Este es un año de cumplimiento y hemos comenzado a ver cómo Dios se está glorificando. Desconéctese de la noticia de allá y conéctese de la noticia de acá, porque los que somos de arriba, en las cosas de arriba pensamos. Amén. Si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cuántos resucitaron con Cristo? Pues hay que pensar en las cosas de arriba. Así que les felicito, porque el que vino hoy son los más que vencedores. Usted sabe lo que le digo, ¿verdad? Y quiero testificar que nuestro hermano el lunes, nuestro pipino, Daniel, salió el lunes del hospital. Estuvo grave. Todavía le falta un poquito ver porque tiene unas cositas ahí. Pero el mismo lunes se vino para el culto de oración. Y la gloria de Dios, Joel, qué bueno verte. Te amo. Estamos contentos, agradecidos, porque cada oración que hacemos tiene resultado. Nosotros nos golpeamos al aire, nosotros estamos orando a un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, porque no es creer en Dios y que Él puede hacerlo, sino que Él va a hacerlo. Pueden tomar asiento. Saludo a mis hijos bellos, preciosos. Ya yo hice, ¿verdad?, lo propio abajo, los apreté, los apellizqué. Gloria todo. a Dios, estamos contentos de estar en la Amén. casa. Siempre que tenemos la oportunidad, ¿verdad? Aunque sea corriendo, venimos un momentito, porque venir a la casa de los padres siempre es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Como que uno abre la nevera y come y aprieta, eso está rico. Así que le traemos un saludo de nuestra iglesia en Phoenix y todos nuestros hijos, las iglesias hijas. Estamos celebrando, como dice nuestro apóstol, el año de cumplimiento. Dios, todo lo que ha dicho, lo estamos viendo. Y cuando uno camina en año de cumplimiento, acostúmbrese a estar sorprendido todos los días. Todos los días. Porque todo lo que Dios ha dicho, no importa la situación que usted esté mirando, no importa. Miramos y caminamos como mirando al invisible. Así, por esa razón Moisés salió y no le importó si el rey decía o hacía, porque él iba mirando como el invisible. Así que estamos gozosos, contentos. Les voy a dejar a mi esposo porque están pasando cosas lindas por allá. Dios les bendiga. Tomamos unos días de vacaciones. Hemos estado viajando a nuestras iglesias hijas y hemos visto la mano de Dios increíblemente. Acabamos de llegar de Ecuador, donde cogí prestado al profeta Ali. Nos fuimos a Ecuador, Loja, casi con Perú, y ahí hay 2 iglesias y una empezando más. Amén. Amén. Iglesias llamadas Senda Antigua. Amén.
y tuvimos un tiempo muy lindo. Estuvimos en Nicaragua, donde nuestra madre espiritual es, la gente la conoce, donde la gente la extraña, quiere, la ama, la honra. Me preguntaron, ¿tú vienes de Wanda Rolón? ¿Tu mamá es Wanda Rolón? Yo, sí. ¡Wow! Dame un abrazo. Y algo tremendo que está pasando, que nosotros tenemos que empezar a hacer en nuestras iglesias, es que aunque es el año de cumplimiento, también es el año de ver las cosas sobrenaturales. Porque esa es la única manera que nosotros podemos creer. La palabra sin señales no va a funcionar. Y esta casa es una casa de lo sobrenatural. En esta casa yo he sido sanado varias veces, hermano. El diablo es bruto, me enferma y yo vengo a la casa y me sana. Amén. Pero reciban un abrazo. Son 20 y pico iglesias que están bajo nuestra cobertura, amén, que son senda antigua, y estamos contentos y gozosos. Pero hay algo que antes de soltar el micrófono, muchos hablamos de contagio, pero este es el tiempo de contagiar a otros de Dios. Este es el tiempo de que buscar a la gente que se fue. Estamos viendo un fenómeno en Arizona donde la gente que se fue está regresando, pastora. Estamos viendo un fenómeno increíble donde estamos viendo un avivamiento, hermano. Estamos predicando hasta en coreano. Amén. Una iglesia, imagínense una iglesia presbiteriana recibiendo el Espíritu Santo. Eso lo estamos viendo, hermano. Y esto es que contagiarse de Dios. Amén. Reciben un abrazo de nuestra iglesia en Arizona, de las demás iglesias. Los amamos, los bendecimos y contágiese. Y nos vemos en el CAP. Amén. Dios les bendiga. Eso. Seguimos orando por nuestros hijos y estamos viendo el fruto, el resultado de nuestras oraciones. Y reciban saludos también. Hoy hablé con el apóstol Guillermo López de Baton Rouge, y todos esos pastores están en victoria realmente. Quisiera compartir para las ofrendas una palabra que no tiene nada que ver con la ofrenda, pero tiene todo que ver con creer. ¿Cuántos creen que hay que creer? En Marcos capítulo 1, verso 40, dice la palabra del Señor. Marcos capítulo 1, verso 40. Dice, primero quiero decirle que, como dijo nuestro hermano apóstol Héctor Acevedo, hay que contagiar a la gente, pero no de COVID ni de enfermedades, porque las malas noticias tienden a decaer a todo el mundo. Pero la Biblia dice que no tendremos temor a las malas noticias. Voy a repetirlo. La palabra de Dios dice que no tendremos temor a las malas noticias. Que aunque la tierra tiemble, tendremos que cantar y adorar. Si hay algo que no podemos dejar de hacer es alabar y adorar al Señor en todo tiempo. Bendeciré, Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová algunas veces, cuando me vaya bien, cuando me sienta bien, cuando la cena esté llena, alaba. Cuando el vecino molesta, no, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo, ¿dónde? Pues lo voy a bendecir porque Él me aconseja y aún en las noches habla mi conciencia, dice la palabra. Pero escuche esto, es fácil alabar, decía el corito, cuando todo va bien. Mas yo quiero decirte que todo lo que nosotros somos y hemos alcanzado es por fe. Es por fe. Porque de lo que no se ve, Dios ha creado lo que se ve. ¿Para qué? Para que nosotros creamos. Dios por su palabra creó todo lo que hoy vemos. Por su palabra. Sin embargo, el evangelio se predica porque la Biblia dice que la fe viene por el ¿qué? Y uno de los medios que utilizamos es la radio, la televisión, todas las plataformas para predicar, pero también de tú a tú, el evangelio de Andrés, que él iba de uno en uno predicando. O sea, todos los medios serán efectivos para crear en la gente expectativa, fe y esperanza. Porque lo que se corra, la noticia que se va a seguir corriendo, es la que va a despertar en el pueblo
esa esperanza y esa fe. La Biblia dice que vino a él un leproso rogándole de hincada de rodillas a Jesús. Le dijo, si quieres puedes limpiarme. Yo me pregunto, ¿cómo este hombre escuchó? Porque eran leprosos pero no eran sordos. Y todo el que pasaba te estaba hablando lo novedoso, lo novel. Jesús sanando, Jesús resucitando, Jesús restaurando, Jesús haciendo milagros de provisión, toda clase de milagros que hacen este hombre que vive en una comunidad de leprosos, pero es el único que se atreve a lanzarse, a pararse delante de Jesús, se hinca, porque para atravesársele delante del Señor se hinca de rodillas y le dice al Señor, si tú quieres, puedes. Si tú quieres, puedes limpiarme. Amados, el mundo está esperando que nosotros sigamos manifestando lo sobrenatural, la gloria de Dios, para que empiece a haber la expectativa ya. Yo creo que hay alguien que puede. Pero nosotros le vamos a decir que no solamente puede, pero también nosotros tenemos que creer que Él puede. Pero no solo que Él puede, porque leemos Malaquías 3:10 y oramos y Señor bendíceme y dame, y no, es que tú tienes que creer. El que no toma riesgo, alguien dijo que no gana. Alaba. ¿Sabe lo que hizo este leproso? Lanzarse al medio de Jesús sabiendo que no le estaba lícito, que no se podía acercar, mucho menos un rabino. Pero él dijo, me voy a arriesgar, porque de todos modos tengo una sentencia de muerte, porque era leproso. Pero tomó riesgo y dijo, bueno, me voy a lanzar allí y le voy a dejar saber que yo me enteré, porque aunque no comparto ni comulgo con la comunidad, he escuchado que hay un Jesús, aleluya, que sana a los enfermos, que liberta a los cautivos, que resucita a los muertos, que da provisión al que la necesita. ¿Qué se está escuchando de la casa de Dios? ¿Qué se está escuchando de nosotros? Si lo primero que tenemos que creer somos nosotros. Porque hay gente que está en una condición paupérrima, económica, situaciones difíciles, enfermedad, lucha, batalla, pero todavía no se han decidido a rendirse al Señor y decirle, yo sé que tú puedes. Aleluya. Esto es una noche de que trasciende. Esto es una noche, no podemos venir, bueno, ya llegué, hoy es miércoles. No, hoy es el día que hizo el Señor para que algo pase, para que algo se desate, para que usted ponga una demanda sobre la mujer de Dios que va a ministrar. Usted crea que algo grande se va a desatar, porque Dios está aquí como poderoso gigante. Yo no sé qué día de la semana era, pero aquel hombre cambió la historia de su vida porque tuvo una osadía, un atrevimiento. Dijo, yo sé que tú puedes. Y todos los que estamos aquí sabemos que Él puede. Pero ¿cuán dispuesto estás tú a que cambie tu situación? Cambia tu mentalidad. Cambia tu mentalidad. Cambia tu forma de pensar. Porque ya estamos en un tiempo, no solamente pues yo sé que cuando Él quiera, cuando Él pueda, no. This is now, es en el aquí y en el ahora. Aleluya. Sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tú misma. Hay gente que no se ama a sí mismo y cómo pretende que las cosas le vayan bien. Pon a Dios primero y a ti después. Y dijo, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo lo que todo el mundo tiene que saber. Quiero. Quiero que prospere, quiero que estudie, quiero que obtenga la empresa, quiero que esté sano, quiero que sea feliz. Yo quiero. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Es hora de reconocer lo que Dios es capaz de hacer. Aleluya. Pero toma riesgos. Y le dice que le contestó. Mire, no solamente le contesta, lo toca.
Me imagino al hombre así, bueno, aquí me voy a todas. Él tiene derecho a apedrearme y matarme. Él tiene derecho a lo que sea. Pero quiero, sé limpio. Hoy Dios quiere bendecirte. Póngase de pie. Shakataraman sokotaya. Llegó la hora. Y la hora es de dejar de ser de oída para ser de verdad. Vale, adelante, adelante, adelante. Oh, Shakataribashaya. Padre, este es un día trascendental. Hoy se rompen cadenas de esclavitud mentales. Todo paradigma, toda fortaleza es derribada en el nombre de Jesús. Señor, que tu pueblo entienda que tenemos acceso como cual nadie tiene. Solamente los que hemos creído, los que sabemos que tú puedes y que tú quieres y que lo vas a hacer. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar y traerle al Señor su mejor ofrenda de rompimiento hoy. Hoy se va la pobreza. Hoy se va. Hoy vienen promociones. Grandes cosas hará el Señor. A su nombre. Venimos hoy a este lugar. Hoy anhelamos contemplar tu gloria y majestad. Tu gloria y majestad. Entramos por tus puertas, Dios, con alabanza en el corazón. Soltamos las cargas a los pies de la cruz. Nos acercamos hoy al trono de gracia, pues tu habitación es nuestra alabanza. Yeah. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Tú eres digno, Dios. Tú eres sin igual. Tu fuego caerá sobre nuestro altar. Tú eres digno, Dios. Tú eres
llena este trono. Sí, poderoso, digno de toda ofrenda de adoración, eres tú, Señor. Bendito, bendito tu nombre es por siempre y para siempre, Señor. Recibe, recibe, recibe. ¡Recíbelo! ¡Vamos! Con nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria, tu trono llenaremos con nuestra adoración, recibe nuestra ofrenda, te damos hoy la gloria. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Bello, bello, bello. Tu trono llenaremos con nuestra adoración. Sí, Señor. Un sonido que precede a lo que están a punto de recibir. Este es el sonido que precede, que anticipa, que anuncia que algo grande, que algo grande, que algo poderoso, que algo maravilloso. ¡Aleluya! Poderoso. Así me gusta. Aleluya. Quiero decirle que están pasando cosas extraordinarias en la casa. Oremos por Heidi y por su amado esposo Luis. Ellos van pronto para Héctor. Yo siempre le cambio el nombre, perdón, pero ya él sabe. Si digo Heidi es Héctor, está bien. Van pronto para una asignación especial. No voy a dar los detalles, pero de capellanía extraordinaria. Cuando lo leía y enteré hoy, yo dije, wow, Dios abriendo puertas extraordinarias. Tú solo espera lo mejor de Dios, por favor. Dile que está a tu lado. Algo grande me viene. No solo diga, dile que te viene a ti. Anúnciaselo a él que te viene a ti. Nos viene a nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Y para mí es un honor presentar a un amigo, a un apóstol que amamos, que Dios nos ha permitido viajar a Cuba, que por tantos años conocemos. Y yo voy a permitir que él sea quien presente a nuestra invitada hoy. Y le voy a pedir al apostolado. Bueno, usted está muy elegante hoy, ¿sabe? Ahí está el micrófono, hijo. Adolfo Vargas. Y si lo motivan, te lo dice. Que la paz del Señor gobierne vuestros corazones, amados. Tomen asiento un momentito porque yo siento ambiente de vigilia aquí. No sé si lo escucharon por aquí. Amén, gloria a Dios. Más o menos, ¿verdad? Hay un ambiente aquí. Porque la senda siempre está encendida. Es imparable. Espérate, voy a decirlo otra vez por acá. Es imparable. Es imparable. La senda es imparable. Y están declarando años de cumplimiento. Estuve escuchando. ¿Sabes cuándo hay cumplimiento? Cuando tú y yo cumplimos. Si cumplimos, el cumplimiento llega. Y se llega con asignación. Así que si estás pidiendo algo, pídelo en forma definida y clara. Porque todo lo que pidas al Padre, Él te lo dará. La Biblia dice, pide las naciones y te daré por herencia las naciones. Pide. Pedir te implica clamor, grito, entrega, sacrificio. Representa que de alguna manera nos vamos a entregar. Va a revolucionarnos una pasión que nos va a conectar con el cielo, pero se va a manifestar en la tierra. Va a haber gente capacitada que va a tener el don de recibir y retener lo que Dios le ha dado. No se va a desperdiciar.
seremos como una semilla plantada en la tierra. Va a haber un rompimiento, porque cuando es siembra, la siembra rompe el suelo, rompe la tierra, pero el que gobierna la semilla, prepárate para que vayas a gobernar también la cosecha. Así que lo que vayas a sembrar, lo que en esta casa se siembre, y doy testimonio que he sembrado aquí. Y Dios me ha dado y me ha conectado, no para que me dé carro ni casa, eso es la añadidura. Es para que me dé el manto de bendición y me promueva y crezca y madure dentro del proceso. Porque cuando tengamos algo que perder, prepárate que no va a venir igual, va a venir mejorado. Ay, Dios mío. Así que le estoy hablando a gente humilde que conoce el lenguaje del cielo. Que no hay pandemia, no hay careta, no hay mascarilla que lo detenga. Que esta casa, Diramansuí y Terenda, tiene todavía planes. Pablo, hay diseños que Dios tiene para ti que todavía no se han llevado a cabo. Este es el año. Hay planes en tu corazón que todavía no han comenzado, pero este año va a comenzar la base. Este año va a comenzar el fundamento. Este año va a comenzar la zapata. Esa base, ¿usted cree que la iglesia la va a detener? Una pandemia porque a Fauci le dé la gana y porque Putin se antoje de atacar a Ucrania. Cuando nosotros tenemos el poder y la dimensión del Espíritu que nos conecta a la presencia, hay que amar. Yo no sé si hay gente que ha llegado aquí hoy. Si me motiva, te digo dos cosas y me someto al apóstol aquí ahora. Si me motiva, te lo digo. Una vez aquí vino un evento de Benny Hinn y el apóstol me vio por ahí y me dijo: yo quiero que tú vengas aquí. Y yo dije: Dios mío, eso fue en el 2000. No te preocupes. Y yo dije: Dios mío, dame una palabra, dame algo. Y eso hasta se volvió viral aquí. Antes que la palabra viral existiera, aquí se manifestó. Que hasta a mí me criticaron y me señalaron, porque como la gente no tiene visión, yo le dije a la gente: comience y busque un papel y anote, porque lo que usted anote va a venir con su nombre y su apellido. ¡Ay! Y todavía en el año 2022, yo no sé si alguien se atreve a escribir la visión y corre sobre ella. Y yo todavía, después de haber sucedido aquello que aconteció, la gente me daba testimonio de lo que habían escrito. Y la gente empezó como loca, porque a veces hay que ser loco. Porque si hay gente loca que hace barbaridades, vamos a enloquecernos con la unción, el fuego, la presencia, la gloria. ¿Alguien está entendiendo en esto? Y usted tiene que comenzar a lanzar. Voy para este lado, prepárate, prepárate. Lo tuyo viene con tu nombre y tu apellido. Edgardo, los Figueroa son los que te dieron el apellido. Pero detrás de tus hijos hay un manto que Dios va a activar sobre ellos. Ellos están en el hueco de la mano de Dios. Porque el propósito del plan de Dios Victoria es mayor de lo que ustedes están viendo. Por eso Dios lo funcionó. Porque a veces la gente finge creer en uno, pero no es fingir. Es que ustedes sepan lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a materializar. Las ventanas de los cielos se van a abrir, porque la sabiduría le va a impregnar, los va a cubrir. Ay, Dios mío, Padre Santo. Alguien tiene que entender el plan de Dios. Bueno, me someto. Predico así, ¿verdad? Predico aquí.
No es el mes que viene. Junio, Elizabeth, bendiciones. Wow, estaré aquí el día de los... Quiero ver a los padres y no padres aquí ese día. No, mira Wanda, mírenme aquí ahora. Hay ambiente de vigilia, que estoy contento. Hacía tiempo no venía para acá. Bueno, está mi hijo, está la esposa, hay un colaborador nuestro, Geraldo, su esposa, de allá de Osana, y tenemos la bendición. Mire, yo siempre he aprendido que el que tiene hambre de la presencia, cuando viene una palabra, eso yo lo veo en CAP, la gente abre las libretas con notas y empieza a notar, porque esta casa está diseñada ya en el discipulado y la estructura. Por eso el que viene se le pega lo bueno. Y yo creo que usted debe de sacar el mejor bolígrafo, aunque sea Bic. No se está filmando. Ay, Dios mío, padre, usted no dice nada a uno, oye. Estamos en vivo. Prepárese porque usted tiene que hacer nota. Tenemos la bendición de haber conocido hace 3 años al apóstol Lorena Navarro, de España. Ella le va a decir su procedencia. Yo no voy a entrar en esa parte. Pero tiene un don de enseñanza. Usted prepárese para la palabra, porque ella va a traer algo y no va a tomar mucho tiempo. Y yo sé que usted va a ser ministrado. Y Dios va a tocar áreas en su vida que van a ser bendecidas y promovidas. Y no dude usted que usted salga desaprendiendo para poder aprender lo que se le va a impartir. Porque a veces tenemos que quitarnos para revestirnos nuevamente. Así que para nosotros es un honor presentar desde España al apóstol, con cobertura de muchas iglesias donde usted ve a esta mujer en Europa, muchos países, México, Colombia, República Dominicana. ¿Cómo lo hace? Yo estoy aprendiendo más de ella en el poco tiempo que ella lleva que ella de mí. Lorena Navarro. Amén. Dios les bendiga en esta noche. Es un gran privilegio estar aquí. Le doy gracias a los apóstoles por haberme invitado. Amén. La verdad que es un privilegio, una responsabilidad también. Amén. Creo que está alto, ¿no? A donde uno tiene que llegar en este lugar, es pararse en esta plataforma. Pero bueno, creemos en este día, como decía el apóstol Wanda, de que no importa el día que sea, sino que nos dispongamos a recibir del Señor. Amén. ¿Estamos listos para recibir del Señor? Amén. Bueno, para los que no me conocen, yo vivo en España hace 20 años casi, pero soy argentina. Amén. La obra central, el Padre me la dio en España, ¿sí? Amén. En esta noche algo tocó la apóstola acerca de la fe, y es algo que el Padre me dio a mí cuando yo oraba para poder hablarles a ustedes. Me habló el Señor para poder hablar de fe. ¿Está listo? Amén. Porque creo que nosotros somos el resultado de esa fe, ¿no? Si usted se examina a sí mismo, el resultado. Yo soy el resultado de esa fe. En diciembre estuvimos nosotros contando el testimonio con la apóstol de donde el Padre me sacó. Entonces creo que soy un resultado de una fe poderosa. Amén. Porque antes de convertirme al Señor fui delincuente. Estuve muchos años en la droga y pasé por varias cárceles de mi país donde nací, Argentina, hasta que el Señor me salió al encuentro. Amén. Entonces eso me llevó a ser una mujer de fe, porque pude ver la mano poderosa de Dios. Entonces esta noche yo sé que el Padre quiere activar algo en tu vida. Sé que quizás a lo mejor has venido como mamá o como papá en esta noche, y esta palabra que vamos a estar hablando, y también mi vida, tiene que activar en ti algo. Amén. Para poder ver la mano poderosa de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu familia. ¿Está listo?
Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo, voy a dar algunos versículos para poder luego ampliarnos en esto y seguir, ¿sí? Marcos capítulo número 9, versículo número 21. Y dice así: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Amén. Vamos a ir a otro versículo más, rapidito. Mateo 15, 25. Entonces ella vino, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está lícito tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, cuán grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Amén. Entonces quiere decir que nosotros tenemos fe para poder traer libertad. Conforme a nuestra fe, se dará la libertad que tome otro. Amén. Entonces, en esta noche te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Sí? Levánteme la mano esta noche. Usted dice, ¿tengo mucha fe o poca? Porque veo que a una le dijo que, ¿cuán qué? ¿Cuán grande es tu fe, no? ¿Está listo entonces para tener esa fe grande? Porque si tenemos esa fe grande, entonces la fe no solamente se usa para pedirle al Señor que nos solucione una boleta de la luz, para que podamos pagar a lo mejor la renta. No, la fe se usa también para traer libertad. Amén. Porque ella dijo, grande, oh mujer, le dijo el Señor, grande es tu fe. Y estaba sacando a su hija que estaba endemoniada. Entonces quiere decir que la fe le alcanzó para sacar una generación que estaba sometida bajo un movimiento demoníaco. Entonces quiere decir que tu fe te sirve en guerra espiritual en este tiempo. Porque estamos en un tiempo donde la gente le cuesta llegar a la iglesia, a pesar de que estamos en una lucha por la vida y la muerte, pero la gente no llega porque ahora hay una guerra espiritual de la fe. Por eso que necesitamos una fe para traer libertad. Amén. Entonces esta noche tiene que haber un rompimiento. Un rompimiento para que no te vayas igual como has venido. Amén. Entonces para eso vamos a ir a una contraseña. Perdone que soy de leer un poco los versículos, pero voy a ser breve. Cuando nosotros vemos en Lucas 18:7, el Señor estaba hablando acerca de una parábola del juez injusto. Entonces dijo así, Lucas 18:7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces quiere decir de que el Señor estaba hablando que cuando Él viniera iba a haber una escasez de fe. Y estamos a las puertas de su venida. Entonces quiere decir que a las puertas de su venida, según el Señor Jesús, dice, hallará fe. Entonces quiere decir que va a haber una escasez de fe. Por eso la gente, hoy día tendríamos que tener la gente sanando, resucitando, y las iglesias que no tendría que caber la gente por la necesidad que hay, porque ha azotado la muerte, la miseria, la maldad, y la gente tendría que estar acá. Tendría que estar a las puertas. Nosotros no tendríamos que ya empujarlo. No sabe, mire, no entra más nadie. Pero ¿por qué no sucede eso? Al contrario, sucede al revés. Aún los que eran antes de fe, hoy día están menguando su fe y vienen menos a la iglesia y sirven menos a la iglesia. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde hay una guerra espiritual contra tu fe.
Y necesitamos liberar a la próxima generación. Amén. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo estaba en el mundo, tuve una crisis familiar en mi familia. Soy la única delincuente, ex delincuente, perdón. El Señor ya me libertó, me sacó los demonios, todo. Soy la única ex delincuente de mi familia. Mis hermanos no. Entonces, ¿por qué? Porque fue en un tiempo donde ellos sufrieron una crisis y yo entré en la preadolescencia. Mi mamá me faltó, entonces eso me hizo de que yo me metiera en la delincuencia. Me metí en la delincuencia de los 13 hasta los 25. En eso empecé primero robando para comer, hasta que fui haciéndome ya, mezclándome con más delincuentes, hasta que llegué a tener un seudónimo que me decían Pepita la Pistolera. Y me dedicaba a asaltar bancos, camiones. Pero ya el Señor me libró, no tenga temor. Amén. Porque me acuerdo cuando yo me convertí, yo iba a las iglesias y decían, mirá quién es, porque yo en Argentina había salido en los diarios y en la televisión. Entonces yo llegaba a las iglesias y decían, mirá quién es, yo no sabía dónde meterme. Porque la gente me tenía miedo. Amén. Entonces eso me hizo meterme en el mundo de la delincuencia. Yo estaba lista para morir. Porque todos los días cuando salíamos a robar y manejábamos las armas, en mi mentalidad ya estaba lista para morir o para ir a la cárcel. Amén. Entonces muchas veces nosotros vemos a la gente que está perdida en la delincuencia y esa gente está dispuesta a morir por un par de chavos, como dicen acá. Y nosotros los hijos de Dios no dejamos hasta la sangre, hasta la vida por la obra. Y algunos solamente por unos par de chavos están dispuestos a morir. Amén. Entonces hay una guerra espiritual hasta que Él me salió al encuentro. Alguien me habló a mí, me dijo, me predicó, había un movimiento juvenil de que se habían convertido, me predicó el Señor y me dijo, la palabra dice en Zacarías 5, iré a la casa del ladrón y la consumiré con su madera y todo. Entonces eso fue un velo que me quitaron, donde inmediatamente entendí que lo que yo estaba haciendo era sin sentido. Porque primero robaba para comer, pero después yo quería tener cosas. Amén. Creía que la vida fácil iba a ser millonaria. Pero cuando me sacaron ese velo me dice, el ladrón va contra el mismo Dios. Entonces dije, wow. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo por qué? Por nada. Amén. Y eso me llevó a tener un encuentro personal con Dios, sola con Dios, donde me liberé y todo, y Él me empezó a hablar, a ministrar, y yo me convertí en medio de un asalto. Yo salía a robar, ya no quería robar con la banda que yo estaba porque me daba miedo, pero no sabía cómo explicárselos a ellos. Y en medio de un asalto nos venía persiguiendo la policía, y yo dije, Señor, no me dejes caer presas porque no voy a robar más. Amén. Y vi Los Ángeles, porque se armó un tiroteo lleno de policías y a mí el Señor me cubrió con sus ángeles. Yo no corrí, solté las armas, todo que tenía y solo me entregué en sus manos. Y desde ese día hasta hoy nunca más me he soltado. Amén. Entonces pude ver los movimientos de gloria del Padre y eso me hicieron meterme en Él y no soltarme nunca más. Yo me fumaba mucha marihuana, yo tenía una bolsa así de marihuana, la tiré ese mismo día, dejé el cigarrillo y todo. Dejé de robar y me propuse a seguir sus caminos. Amén. Entonces esta es una noche de fe. ¿Sí? No sé cuál es tu imposible, no sé si tienes un hijo imposible, si tienes un vecino, si tienes un amigo, no sé cuál es tu imposible. Pero cuando el Señor nos mandaba a contar qué Él había hecho con nosotros era para que tu imposible se quebrara. Y esta es una noche donde tu imposible se va a quebrar. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos en la palabra guerra de fe, dice hallará fe en la tierra. Entonces, esta es una noche donde nosotros necesitamos aumentar la fe. Primeramente para guerra espiritual, quiere decir para traer liberación. El apóstol decía que nosotros necesitamos anunciar, dar el anuncio, pero necesitamos dar con poder. Ninguna rodilla no se va a dejar de doblar delante de Dios. Cuando yo me convertí al Señor,
nadie creía que yo me iba a convertir, porque las hermanas que iban a la cárcel a ver y a hacer las visitas que hacían, yo era la menos, nunca me junté en las reuniones con ellas. Pero sin embargo tuve un encuentro con Dios primeramente en la cárcel y luego a los 2 meses al salir. ¿Por qué? Porque gente cree y va a la cárcel y predica y cree que eso es tirado, pero no, porque Dios hace como Él quiere. Y quiere decir que Dios me ganó a mí porque después a través de mí llegaron un montón. Él necesitaba a la peor. Yo no me juntaba, yo hacía motines, yo no me quería con la policía. Yo era una mujer que me peleaba ahí en la cárcel. Y que a los hermanos que iban a la iglesia yo ni me sentaba porque me daba vergüenza que me vieran con los evangélicos. Pero sin embargo, el Padre me tocó a mí. Amén. Y después yo salí en libertad y después me llevaron presa por otra causa antigua y tuve que volver a la cárcel a los 9 meses de haber tenido libertad y todos me hablaban, ¿cómo fue tu conversión? Y yo hablaba, un ángel, a la presa, toda la policía, todo, y comenzamos un ministerio carcelario. Que estuve como 4 años en la cárcel, hasta que me fui para España. Amén. Entonces quiere decir que Dios me usó a mí. Entonces no mire los imposibles porque para Dios no lo son. No dejes de soltar la palabra porque hay una guerra espiritual y Dios cae donde tiene que caer, liberta a quien tiene que libertar, sana a la persona clave. Él es el que visita, Él es oportuno. Pero nosotros no nos podemos callar porque hay una guerra contra tu palabra, contra tu fe, contra tu mensaje, contra tu predicación. Amén. Aleluya. Entonces, ¿está listo para tener mucha fe? Acuérdense que llevaban un paralítico, dijo, al ver el Señor la fe de ellos. Entonces quiere decir que nosotros aún, a través de nuestra fe, podemos hacer que el Señor tenga misericordia de los que ni siquiera oran. Aleluya. ¿Está listo? ¿Está listo para tener mucha fe? Vamos a leer unos versículos más. Mire, cuando nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo número 18, perdón, esto es lo que leemos recién. Lucas vamos a leer Lucas 17:5. ¿Está aquí? Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué? Aumentanos a fe. Continuemos uno más. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y obedecería. ¿Estamos aquí? El Señor lo dijo otra vez esto en Mateo 17:20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. ¿Por qué no lo he podido nosotros liberar? Dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os sería imposible. Amén. Entonces Él nos estaba dando la contraseña de la fe. Para que en esta guerra de fe, y la fe que es para liberar, la fe para que sirve para sanar por otro, la fe para clamar misericordia por aquellos aún que ni siquiera oran, nosotros tenemos que tener mucha fe. Porque acá ellos dijeron, aumentanos. O Él les dijo, por tu poca fe. Entonces nosotros podemos poder tener poca fe o mucha fe. Solo la mucha fe nada más es la que está en guerra espiritual. Porque cuando nosotros vemos la armadura del soldado que habla en Efesios capítulo número 6, nosotros vemos que dice, y sobre todo tomar el escudo de la fe. Pero antes de comenzar de hablar de toda la armadura, dice que nosotros teníamos que resistir al diablo y todas las artimañas y todo el modo operante, todo. Y no teníamos que ignorar, y si teníamos luchas contra todo tipo de hueste, de maldad, principado, todo. Nos estaba aclarando el apóstol, y después diciendo que dentro de nuestras armas de guerra espiritual estaba el escudo de la fe.
Entonces quiere decir que el escudo de la fe para nosotros es también en guerra espiritual. Y ahora estamos nosotros en medio de la iglesia de una guerra espiritual. Una guerra espiritual por la vida y por la muerte. El diablo está tomando las mentes, el diablo está endureciendo los corazones y nosotros tenemos que traer un rompimiento. ¿Y cuál va a ser un arma poderosa? ¿Qué? Nuestra fe. Entonces en esta noche, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Porque sé que a lo mejor si tienes un imposible, solamente el examinar a veces lo que Dios hizo con otro, eso te tiene que servir. Y si tú estabas a lo mejor orando por alguna situación de un hijo, de un familiar, lo que el Padre hizo con mi vida te tiene que hacer creer que para Dios nada es imposible. Pero no es suficiente en esta noche, sino que también tienes que crecer en fe, porque hay una lucha, de una guerra espiritual, donde el Señor dijo, hallará la fe, va a haber una escasez de fe. Y si tenemos poca fe, nosotros dice que para el Señor ni siquiera nos tolera. Porque Él cuando dijo, por vuestra poca fe, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Entonces quiere decir que gente con poca fe, para Dios no son tolerables. Él quiere gente elevada en fe en este tiempo de guerra espiritual. Él no se va a condoler por tu situación, sino que haces tú en tu situación. Ella hablaba al apóstol del leproso. Usted sabe que los leprosos tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Pero sin embargo ese no tuvo problema de ir con su condición a clamar misericordia. Porque hay gente que la condición la limita. Y entonces espera que algo pase. Pero no va y clama, no va y rompe, no va y ayuna, no va y se mete, no va y se humilla. Porque lo único que cambiará tu condición será tu postura frente a tu condición. Tu condición no le mueve a la mano de Dios. Ana dice que ella lloraba, estaba irritada, no comía. Pero la condición de Ana, que no tenía hijos y que tenía una enemiga, no le movió la mano a Dios. Lo que le movió la mano a Dios fue cuando ella subió y adoró. Cuando ella adoró, dijo, Jehová se acordó de ella. La promesa estaba archivada por causa de que ella, la condición, le movía la mano al marido, le movía la mano a otros, pero no a Dios. A veces podemos mover la mano de los hombres hasta de Dios, porque a mí si viene alguien, hasta a mí me da lástima, pena esa gente. Pero Dios no es como nosotros. A veces nosotros nos condolemos de alguna situación de alguien y le toleramos situaciones dentro del liderazgo, dentro de lo que funcionan. Lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros humanamente nos condolemos. Pero Dios no. Dios no se conduele con nadie por su condición. Dios no se va a condoler de tu situación, cualquiera sea. Dios se va a levantar a tu favor cuando tú en tu condición adores. Nosotros los humanos sí. Es probable que usted venga a nosotros como pastores y nosotros, como se dice en Argentina, tenemos la pasada. Pero el Señor no. De Ana dice que se acordó de ella. Quiere decir que tenía la promesa de Ana archivada. Mientras esta no adorara, que llorara, pataleara y lo que quisiera. Amén. Aleluya. Entonces necesitamos tener que Él nos aumente la fe. Y Él nos dio una contraseña, ¿no? Nos dijo así: si tuviera fe como un qué. Y siempre cuando nosotros creemos que tenemos, ahí compré yo proféticamente un tubito de grano de mostaza. Siempre creemos que debemos tener el grano de mostaza como es. Y creemos que con una fe pequeñita nosotros vamos a ir a agradar a Dios, ¿o no? Se quedó callado. Pero dice, si tuvieran fe como la mostaza tiene fe, entonces pedirían lo que quisieran.
Aleluya. Vamos a la palabra entonces, porque ahí está la contraseña y la clave. Aleluya. Vamos a ir entonces a la escritura. Mateo capítulo número 4:30. ¿Quiere aumentar su fe hoy? Dice así. Mateo 4:30. Marcos, me he equivocado acá al leer. Marcos 4:30, que está en Mateo 13:31 también. Pero Marcos 4:30. Decía también, lea conmigo, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Continuemos uno más. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrada, crece y se hace la mayor de las hortalizas y echas grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo moran bajo su sombra. En otros evangelios dice que se transforma en un árbol. Entonces dice la escritura así: si tú tuvieras fe como el grano de mostaza, que fue la más pequeñita y se hizo un árbol, una fe ascendente, entonces pide todo lo que quieras. Porque todos, ¿cómo es entonces la etapa de la fe? Porque el apóstol Pablo dijo que los diáconos tenían que guardar el misterio de la fe. Entonces la fe es un misterio. Por eso es que hay una guerra de fe. Por eso es que hay una guerra espiritual. Por eso es que Él va a venir y dice, hallará fe. Como que va a haber una escasez de fe, porque no la hemos entendido. Amén. Entonces dijo, ¿cómo es la fe? Dijo, ¿a qué compararé este reino? Dijo, primero es lo que un hombre tomó y ¿qué? Y sembró. Luego dice, creció. Una vez sembrada, dijo, crece y se hace la grande hortaliza y luego se hace árbol. Entonces así es nuestra fe, mucha o poca. Todos tenemos que una fe sembrada, porque esa es la etapa de la mostaza. Comienza primero en tu vida con una ¿qué? Con una fe sembrada, con una semilla. Pero luego dice que esa fe en tu vida crece y se hace una gran hortaliza. Quiere decir, es comestible. Otros comen de tu fe. Y luego dice que se hace un árbol. Entonces tú ya tienes el semillero de fe. Y ahí eres cuando te transformas en mucha fe. El asunto que la fe sembrada a nosotros nos alcanza para congregarnos, nos alcanza para escuchar la radio, para leer la Biblia, para orar en el almuerzo, pero no nos alcanza en guerra espiritual. ¿Y cómo llego ahora a esa fe? ¿Cómo paso de la fe que me sembró alguien ahora a ser una fe hortaliza y ser una fe árbol? ¿Estamos aquí? Primera de Pedro 7:1, 1:7. Para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Cristo. Entonces, ¿por qué va a escasear la fe? Y hay una guerra de fe. ¿Por qué? Porque la única manera que tú pases de una fe sembrada, que tenemos todos, a una fe hortaliza y luego a una fe árbol, es que tú la prueba, la pases. Todos vamos a pasar la prueba. Quiere decir que ¿qué hace que la fe tuya crezca y sea gran fe? Y con eso puedas traer liberación a la generación que tenemos perdida. ¿Cómo? Porque después de ser una fe sembrada, es una fe hortaliza y luego una fe árbol. Quiere decir, tú eres un semillero. ¿Cómo? Dice que la fe es probada como el fuego. Y déjeme decir esta noche, todos pasamos por la prueba. Todos. ¿Qué hace que mi fe crezca y deje de ser una fe sembrada que tenemos todos? Que nos alcanza para estar en el ancho congregado, pero no para guerra espiritual. Entonces, ¿cómo hago para tener esa fe mayor o fe más grande? ¿Cómo? Les voy a decir algo
todos que pasamos la prueba, todos. El asunto es que solamente aumenta su fe el que en medio de la prueba está en estas condiciones. ¿Es hallado en qué? En alabanza, en gloria y en honra. Quiere decir que el que es probado y no queda en este estado, vuelve a reprobar y tendrá siempre una fe sembrada. Pero el que pasa la prueba y en la prueba sigue honrando, sigue alabando y sigue en gloria y está aquí aunque sea miércoles y está aquí sirviendo y viene a buscar una palabra y viene a sembrar y no deja de sembrar y no deja de diezmar aunque digan que se está Putin no sé qué, no, pero dice yo creo, aunque me han bajado el sueldo, pero no dejaré de honrar a Dios, no dejaré de dar mi diezmo, no dejaré de dar mi primicia, no dejaré de orar, no dejaré de predicar. Entonces eso hace que seas hallado en mucha fe. Entonces comienza a soltar tu boca, tu lengua, porque hay cadenas que se rompen, cadenas que se rompen, gente que es liberada, los demonios huyen cuando hay una iglesia de fe, cuando hay iglesia que se levanta, ahí vuelven las conversiones. Dios hace cosas específicas. En mi caso, Dios me llamó a mí. Hay muchos delincuentes que se vuelven, pero yo fui como esa mostaza porque me sacó de la pobreza, de la cárcel, de la droga y me llevó a las naciones a predicar como un apóstol. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que te habilita, ese es el Dios que te sana. Ese es el Dios que rompe toda cadena. Ese es el Dios que corta maldiciones generacionales. Ese es el Dios que te capacita a ser un ministro competente. Ese es el Dios que te levanta en tu intercesión. Ese es el Dios que te respalda en tu oración. Ese es el Dios que te da autoridad en tu evangelio. Ese es el Dios que cuando tú hablas, la palabra va como un ancla a las vidas. Pero recordemos en esta noche que estamos en una guerra de fe, en guerra espiritual. Necesitamos nosotros levantarnos en una autoridad para que los imposibles y para que ningún demonio se nos retenga. Dijo, ¿por qué no lo hemos podido sacar? ¿Por qué a nosotros no se nos sujetó? Por una cosa, por vuestra poca fe. Entonces hay situaciones que a ti no se te han sujetado porque nunca pasaste de una fe sembrada para una fortaleza. Porque a la hora de la prueba menguaste en Dios. Porque a la hora de la prueba dejaste de predicar. Porque a la hora de la prueba dejaste de honrar. Porque a la hora de la prueba dejaste de llevar la verdad. Entonces, ¿qué pasa con eso? Vuelves a ser reprobado y a pasar otra vez por otra prueba. Pero esta es una noche donde estamos la fe árbol, ¿no? La fe de los imposibles. ¿Cuánto creen en esta noche? Esta es la fe de los imposibles. Póngase de pie, no sé cuánto tiempo, no pregunté acá al apóstol. Vamos a estar ministrando en esta noche. Algo se tiene que quebrar. Mira, si usted está aquí en esta noche no es casualidad. No es casualidad, es porque el Padre quiere desatar algo en ti. El Padre quiere traer un rompimiento. Un rompimiento. Un rompimiento. Gente que no se anima a usar los dones de Dios, esta noche es una activación. Gente que está orando por sus hijos, no deje, porque no hay ninguna rodilla que no se doble delante de Dios. Nadie se queda en pie delante de su presencia, nadie. Ni el más grande delincuente, ni el drogadicto, nadie. Nadie. Dios quebranta, Dios entra, Dios rompe maldiciones, Dios saca de vicios, Dios trae visitaciones. Pero muchas veces el Espíritu Santo está como
como pujando, ¿no? Para hacer su obra. Y nosotros, la iglesia, no tenemos fe. Y no es que no tengamos fe cero, sino que solamente tenemos una ¿qué? Una fe sembrada. Una fe sembrada que lo único que hace la fe sembrada es demanda. Demanda atención, expone su condición. Pero en esta noche el Padre quiere que te conviertas en un guerrero. Porque Él va a meter la mano en tu casa. Porque Él va a meter la mano en tu familia. Porque Él va a meter la mano en tu enfermedad. Él es el Dios de los milagros. Su mano poderosa no ha menguado. Él es el Dios de la transformación, de los cambios radicales. Yo sé que a veces hay cosas que nosotros las esperamos y las hacemos como un proceso de cambio. Pero yo tuve un cambio radical. Luché después para crecer en lo de Dios. Pero en mi cambio de mentalidad, el arrepentimiento, que es cambio de mentalidad o metanoia, fue instantáneo. Fue solamente cuando Él me activó su poder. Pero sé que he sido el resultado de oraciones de iglesia que tienen que haberme visto y tienen que haber dicho: Señor, ten misericordia de esta mujer, esta mamá que tiene 2 hijos, que ahí anda en las noticias, los tiroteos, cárcel. Ten misericordia. Y esos fueron escuchados y el Señor me visitó. ¿Cuáles son los que tú tienes en tus oraciones? ¿Cuáles son los hombres que tú tienes en tu oración? Las mujeres, las familias. ¿O has menguado? ¿O solamente vienes nada más a ver qué hay para ti, pero no qué hay para ti para dar? ¿Qué hay para ti para poder levantarte en autoridad en este tiempo de vida o muerte? Oh Señor amado Padre, si en esta noche hay una mamá, Dios mío, Padre, tú consuela, Padre, sabiendo que tus tiempos, Señor amado, y tus visitaciones con nuestra generación son tuyos, porque si hacemos tus cosas, Padre, tú meterás la mano en nuestra familia. Así que no deje de creer aunque sus hijos no estén acá con ustedes. No deje de creer, porque Dios visitará a tus hijos, siempre y cuando seas un hombre y una mujer de fe. Que nada, ni una prueba, ni una situación haga que tú mengues en tu fe, que te haga callar, que mengues en tu servicio. Porque hay gente que en este tiempo deja el servicio porque está en una lucha de la sobrevivencia. Dice: no, voy a dejar por un tiempo, o voy a congregarme en otro lugar o en otra ciudad porque tengo que tener otro trabajo. 3 trabajos ahora tengo que tener para pagar. Y por la lucha de la supervivencia. Y la iglesia se ha olvidado del plan eterno de Dios. Nosotros, el Padre nos va a sostener. No podemos descentrar nosotros en la lucha de sobrevivencia, porque nosotros somos del reino. Porque esta es nuestra vida. La que quiere ganar su vida la va a perder. Y el que quiera, dice, el que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. Entonces este es el momento, tu momento. No tengas temor. No mires cómo está la economía. No mires cómo está la gente. Solamente mira en esta hora cómo está tu fe. Porque Él dijo que va a haber una ¿qué? Una escasez de fe. Vuelvo a repetir en esta noche: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? No se sienta mal en esta noche porque dice: bueno, sabe que la circunstancia me hizo menguar. Desde tal situación yo dejé de adorar. Estaba predicando, dejé de predicar. Dejé los discipulados. Dejé la oración. Dejé el servicio. No ofrendé más. Dejé lo que estaba comprometido. Dejé de ayudar las obras misioneras. Dejé. Por causa de la lucha por la sobrevivencia. Pero esta noche es una noche donde el Padre quiere ponerte la cuenta otra vez a cero. Porque hay algunos no solamente que están en la semilla, algunos inclusive están -0. Ya no tienen de dónde más agarrarse porque se han jugado la fe.
Amén. Pero esta es una noche donde el Padre quiere activar en ti algo. Quizás la fe estuvo en ti tantos años. Quizás esperaste tantos años. Este es el momento, mire. Todas las veces que fue el pueblo de Dios en una crisis, ahí sacaba a los libertadores, los reyes, levantaba a los profetas. Este tiempo mundial es para que Dios levante libertadores. Es para que Dios te promocione. Es para que Dios te use. Es para que Dios levante de ti un profeta. Es para que Dios te establezca como un intercesor profético. Es para que Dios te levante. Entonces la crisis siempre hizo en la iglesia que tenemos histórica, siempre la crisis sacó los libertadores. Entonces este es tu tiempo. Este es tu momento. Decíselo al que tenés al lado. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Este es tu momento. Este es tu momento. Dios te va a usar. Este es tu momento. Dios te va a activar. Este es tu momento. Va a crecer la unción. Este es tu momento. Se va a desatar tu boca. Este es tu momento. Va a huir de ti toda timidez y duda. Este es tu momento. Este es tu momento de parte del Padre. No sé cómo está tu fe hoy. Yo no puedo medirte. No te puedo poner el memotómetro de la fe. Pero tú sabes cómo está tu fe. Y recuerden algo en esta noche. Solamente le agrada a Dios los que tienen mucha fe. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase todo lo que tú quieras, lo que tú necesites. Hágase como me estás pidiendo. Tus peticiones serán respuestas. Tendrán respuesta. Tu milagro que gravita en el aire y no viene a ti por tu falta de fe, arrebátalo ahora. Ponte a cuentas con Dios en esta noche. Di, Señor, te pido perdón si me faltó la fe. Porque quizás para ti eras tan intolerante, no me tolerabas. Otra vez luchando con el mismo demonio, otra vez luchando con la misma economía, otra vez luchando con la misma enfermedad. Antes me dolía la cabeza, ahora me duele el pie. Di, Señor, te pido perdón. Quiero crecer en fe. Quiero ser un hombre y una mujer de mucha fe. Que mi fe sea grande. Para que los sicomoros, que son árboles, dicen nosotros somos árboles. Eso figura de los hombres. Árboles de justicia. Y los montes, no es que sacamos la montaña, la pongamos allá, los montes sistema. Para que se sujete los hombres, los desarraigues y los plantes. Y para que todo sistema se te sujete. Entonces no sé con qué tú estás peleando. ¿Cuál es tu imposible? Porque el imposible tuyo no es el imposible de al lado de tu hermano, ni el imposible mío. Es probable que yo luche con un imposible. Tú a lo mejor luchas con un imposible, una enfermedad. Otro lucha con un imposible, una crisis matrimonial. Otro lucha con un imposible, algo económico. Entonces todos nosotros no tenemos los imposibles los mismos. A no ser como congregacionalmente anhelamos algo, entonces estamos rompiendo un imposible porque queremos algo, una tierra, un medio, ¿no? El asunto es que el imposible tuyo es personal. Entonces esta noche viene Él ¿qué? A tratar tu ¿qué? Tu imposible personal. Oh Señor amado Padre, en esta noche, gracias Dios mío, Señor Padre, por este tiempo. Señor amado, mira, Señor, las manos levantadas en esta hora. Señor amado, creo, Dios mío, Señor amado Padre, que como iglesia viviremos la gloria postrera. Señor, ya estamos en tiempo cumplido. Señor amado, que veremos las cosas mayores. Pero también entiendo, Dios, que estamos en una guerra de fe, que estamos en una escasez de fe, Padre Santo. Por eso es que no hay una fluidez de milagro, por eso que cuesta tanto romper una atmósfera. Tenemos que casi acá decir, levanten las manos, bajen las manos, hagan un ejercicio. Porque la gente no está
no está lo de Dios, no está adorando, no está fluyendo. ¿Por qué? Porque tiene una escasez de fe. Pero en esta noche Él viene a activar tu fe. Él viene a activar tu fe ahora. ¿Cuál es tu imposible? ¿Cuál es tu imposible, mamá? ¿Cuál es tu imposible, ministro? ¿Cuál es tu imposible? Él va a renovar en esta hora la unción. Viene unción para tu vida, decláralo. Oh, arrebata. Comienza a profetizar ahora. Comienza a profetizar ahora. Comienza a profetizar. Háblale al problema. Háblale lo que tiene atado tu economía. Háblale lo que tiene atado tus hijos. Comiénzalos a hablar, a mencionar ahora. Suelta la palabra. Suelta la palabra hoy. Abre tu boca. Abre tu boca. Abre tu boca. Él te va a sanar. Abre tu boca, mujer. Él viene a traer una visitación. Abre tu boca. Abre tu boca en esta noche. Oh, Dios mío, Padre. Señor amado, todo milagro que gravita a tu favor y no se ha podido materializar porque no hallaba cabida por falta de fe. En esta noche arreglas cuentas con Dios y te transformas en un hombre de mucha fe, una mujer de mucha fe. Oh, saca de ti toda distracción y todo afán y céntrate en los planes eternos de Dios. Oh, Dios mío, Él está a las puertas. Nosotros tenemos que decirle: ven, Señor. Ven, ven, Padre. Oh, Dios mío, Padre. Oh, sí, Señor, amado Padre. Oh, Dios mío, siento su presencia en esta noche. Yo sé que Él está trabajando contigo. Oh, Señor, amado Padre. Yo sé que Él está haciendo algo en tu vida en esta noche. Yo sé. Hay gente que tiene que pedir perdón, inclusive a donde está funcionando, porque ha dejado sus funciones, me dice el Espíritu Santo. Hay gente que ha dejado los diezmos, que ha dejado las primicias por la lucha de la supervivencia, pero sin embargo no es hallado en fe. Entonces tiene un techo en sus oraciones. Pero en esta noche el Padre quiere alinearte, ordena tu honra, ordena el dar gloria en esta hora, ordena la alabanza, ordena tus prioridades, ordena en esta noche, porque algo se está rompiendo. Viene un tiempo poderoso de unción. Volverán a ese tiempo de liberación y de milagros en esta casa, pero aún será mayor. Oh, pero Él te va a usar a ti. Oh, Señor amado, activa en esta hora. Activa. Señor amado, activa. Todo el que enemigo había callado, Padre. Todo el que el diablo había enmudecido, Dios. Todo el que el diablo había angustiado en esta hora. Ahora, Padre. Ahora trae un rompimiento, Dios, ahora. Fluye, Dios, ahora. Ahora, Padre. Ahora comienza por el liderazgo, Dios. Porque Él le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo he de soportarlos? Así tendríamos que ser nosotros los ministros cuando vemos nuestro liderazgo flaqueando en fe. ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Crece, avanza, fluye. En ti está la unción, en ti está el poder. No te detengas por una crisis que el diablo te pone, oh Dios, para probarte. Avanza, crece, no mengue, porque cada peso, dice, de tribulación, dice, nos traerá mayor gloria. Todo tiempo de tribulación
prueba de fe da más fe. La tribulación da más gloria. Entonces no te detengas ahí. No te detengas ahí. No te detengas ahí. No te detengas ahí. Rompe ahora todo lo que te ha querido acallar. Quiébralo. Quiébralo. Quiébralo, Dios mío, Señor amado Padre. Oh, Dios mío, Señor amado. Señor amado Padre. Dios mío, los que están esperando un milagro en esta hora. Oh, levanta tu mano. Porque viene un milagro. Milagro, milagros, los milagros gravitan. Los milagros gravitan acá, sienta la atmósfera. Los milagros gravitan en esta casa. Los milagros gravitan. La palabra profética ya fue saltada. Eso gravita en el aire, pero no haya cabida en ti. Entonces esta noche crece en fe y verás su mano poderosa. Oh, Padre. Oh, Padre, Dios mío. Oh, Padre. Cuando yo me convertí, mi testimonio no es en la base de mi ministerio, es la enseñanza. Pero en una oportunidad, volvía de España a Argentina. Habían pasado ya como 10 años de convertida. Y veo en el aeropuerto, cuando pasa el pasaporte, un movimiento raro. Digo, wow, yo me empiezo a mirar así, digo, algo pasó acá. Ahí nomás me detienen, me dejan detenida. ¿Por qué? Me buscaban por asalto, tráfico de armas, armas de guerra y todo el prontuario. Digo, pues si yo no debo nada, yo pago todo. No, dice, pero que usted está en busca de captura. ¿En busca de captura? Me llevan a gendarmería, detenida. Digo, wow, Dios mío, ¿qué pasó si yo sé que no debo nada? Y me llevan ahí y me tienen como 2 horas para darme. Yo le explico, mire, yo no debo nada, no debo nada. Y me dice, no, ¿sabe lo que pasa? Dice que hace como 2 años ha agarrado acá la gendarmería, dice, ha agarrado los expedientes ahora para trabajar y los archivos viejos han saltado, algunos, dice, de gente fallecida y ha saltado el suyo. Perdón, le pedimos disculpas, voy a hacer. Wow. Pero cuando iba saliendo de ahí me dice el Señor, no te olvides de dónde yo te saqué. No te olvides. Yo andaba ya en los aviones, ya contándote. Nadie creía que... Creo que poca gente sabía que yo había sido delincuente. Aparte el Señor me cambió la cara. Antes tenía cara de malandro, ya no. El Señor me sanó las heridas. Entonces no tengo cara de delincuente. Gracias al Señor. Entonces, pero cuando me llevaron detenida, me dijo el Señor, no te olvides de dónde yo te saqué. Amén. Entonces escribí un libro, mi testimonio, lo tengo agotado. Y subimos un video, la televisión me hizo un video, un reportaje. Amén. Entonces yo creo en lo que Dios puede hacer. ¿Sí? Yo creo en ese Dios de los milagros. De ese Dios que eras una fe sembrada, una mostacita, y te hace un árbol grande. Entonces si tuviera fe, como ese grano de mostaza, pidan todo lo que quieran. Así que tu fe crezca. Y para que tu fe crezca, en medio de la prueba, tú tienes que estar ¿en qué? En gloria, en honra y en alabanza. Aleluya. Aleluya, apóstol. Mi trabajo es creer. Aleluya. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Si hay alguien que necesita pasar y desea que ella ore, hágalo. Hágalo. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma
en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo Aleluya. de Dios es abrir. Aleluya. No sabía si podían pasar para adelante, aunque nos vi sin mascarilla, porque muchas veces no se puede ministrar así. Amén. Esta es tu noche, no es casualidad que tú estés aquí. Amén. El solo hecho que tú vengas aquí adelante, ya el Señor está operando. Así que levanta tu mano. Si tú tienes que venir acá, ven, pero en rendición. Ven en rendición, porque algo se va a quebrar en esta noche. Oh Dios mío, Señor amado, no sé quién está luchando por un imposible, quién está por un hijo. Oh Dios mío, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús. Mamá, levanta tu mano. Él va a meter la mano. Levanta tu mano, levanta tu mano. Oh, sí, Señor. No sé quién está en una situación económica en este tiempo, en una enfermedad. El Padre viene operando milagros. Pidan lo que quieran. Señor, aumentanos la fe. El padre de ese niño dijo, mira, si tú puedes creer, se hará. Él dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Es probable que tú digas en esta noche, creo, Dios, pero ayuda a mi incredulidad. He sido incrédulo, Padre, porque no he crecido en fe, porque en la prueba siempre bajé motores, porque en la prueba me detuve, porque en la prueba me angustié, porque me agarré depresión, porque me distraje en otra cosa y no me levanté en fe. Pero en esta hora ayuda a mi incredulidad y me voy a alinear contigo en fe, Dios. Me voy a alinear contigo porque quiero tener un peso de autoridad, porque quiero libertar esa generación que se está perdiendo. Fe para guerra espiritual. Oh Dios mío, algo va a caer en esta noche, Señor amado. Señor amado, satura en esta hora. Oh Dios mío, creo, pero ayuda a mi incredulidad, Padre. Satura en esta hora, Dios. Satura, Padre, en esta hora. Ahora. 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 Satura. Satura, Dios, ahora. Ahora. Toda falta de fe que no te ha hecho vivir lo de Dios, que te ha hecho dar vueltas en círculo, te deja ahora. Ahora. Hay cadenas que se van a romper ahora. Dios va a traer libertad. Él te llamó para buenas obras. Sal de toda condición hoy. Ahora. Ahora. Ahora, Padre, declaro libertad.
circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Mi trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. ¡Oh! El Señor está trayendo libertad en esta hora. Recordemos que nuestra fe está en medio de una guerra espiritual. Y una madre fue a pedir por la liberación. Quiere decir que una hija que estaba endemoniada en su casa dijo: por favor, Señor, ten misericordia de mi hija que está atormentada por un demonio. No sé cómo está tu casa, si está influenciada, si tus hijos están en alguna influencia. Pero en esta noche, como esa mamá, oh Señor, dame de esas migajas. Quizás no me alcanza la fe, Padre, hoy día lo he entendido, para tener una gran fe, pero dame esas migajas que en medio de mi rendición y en medio de mi humillación, Padre, yo voy a tener gran fe. Entonces no sé cómo tú llegaste acá, en qué condición tu fe, pero si tú te humillas delante de Él y le pidas que te ayude en la fe y le pidas que tenga misericordia de tu casa, entonces Él te va a decir: wow, tu fe es una gran fe, que se haga como se ha dicho. Así que ahora comienza a clamar en esta noche. Ahora, oh Dios mío, Padre. Oh sí, Señor amado Padre, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor amado Padre. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mientras la sierva del Señor ministra, la Biblia dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nos ayuda el Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Dele gracias al Señor porque Él está rompiendo. Desde que usted pasó al frente ya comenzó Dios a hacer algo. Desde que usted pasó aquí adelante, usted está activando, usted activó algo grande y poderoso. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Una vez más. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper
momento tuyo con Dios. Oh, sí, Señor, amado Padre. La apóstol Norena trajo un tremendo tomo que dice Guerra de Simientes. Recuerde lo que dice Génesis 3:15. Y pondré enemistad de tu simiente, ¿verdad? Y la serpiente. Los que están siendo ministrados, quédense. Pero pedimos a la audiencia y los que tengan que salir, los bendecimos, declaramos victoria, declaramos bendición. Padre, gracias por la bendición de la palabra en esta noche. Que haya fe en nosotros, que hayas fe en nosotros cuando tú regreses, Señor. Padre, creemos por esta palabra que declara un marco de tiempo de antes y después en la vida de cada uno de los que estamos aquí, los que han escuchado y han visto. En el nombre de Jesús, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Si el pueblo de Dios dice, sea reverente, se está ministrando, salga calladito, llévese el libro, va a estar, ya está afuera. Los amo. Recuerden que el domingo estamos aquí, el viernes está...